Hola, buen lunes, ¿cómo andan todos? Bueno, acá estamos otra vez tratando de hacernos un tiempito al mediodía, tomando un par de mates y vamos a charlar un poquito dentro de un ratito, ya un poco más descomprimido de trabajo. Estamos haciendo este encamisado de este compresor que más o menos ya ya se podría decir que es un trabajo común en los videos, o por lo menos en nuestro taller es algo que hacemos bastante seguido. Lo estamos trabajando ahora a 65 revoluciones, ya es el último paso, ya está encamisado, ¿sí? Ya está puesto el buje, se rectificó a diámetro 32 el alojamiento, en la parte, digamos, que estaba gastado del buje, digamos del alojamiento del rodamiento, de diámetro 32, y se hizo una camisa de diámetro 32, diámetro interior y diámetro exterior 36. El diámetro interior de la camisa se pulió un poquito, por lo menos hasta que entre un cuarto de la camisa en el alojamiento, que entre suavecito, y luego le pusimos unas gotitas de Loctite para poder asegurar, por lo menos si bien el ajuste hicimos medida con medida, fue un ajuste, digamos, que quede rígido, no que se salga fácilmente, y menos si esto levanta temperatura, sino que fue un ajuste de medida con medida, digamos un ajuste firme, pero siempre me gusta colocarle unas gotitas de Loctite para asegurar por cualquier cosa, por cualquier imprevisto que pueda suceder. Unas gotitas de Loctite no vienen mal. Con ese diámetro 36 que hicimos en la parte externa fue lo que aseguré nuevamente al colocar el plato. Otra vez el centrado, digamos, con el palpador, ¿sí? Con el palpador lo que hicimos fue recentrar lo que teníamos hecho, que a veces se mueve un poco, o sea que uno lo coloca, por lo menos yo lo coloco con unos golpecitos con martillo, ¿sí? Entonces a veces tiene unas variaciones en el diámetro, y bueno, lo comprobamos nuevamente, y ahí una vez que lo tenemos centrado, colocamos el punto y empezamos el torneado a 65 revoluciones, una velocidad lenta, para que no haya problemas de desbalanceo, ¿sí? Porque hay un peso bastante importante de este lado, por lo menos en esta parte. Si bien lo trabajo en la parte del cilindrado, de la parte de aluminio, lo trabajo a 225 revoluciones, no hay, digamos, variaciones, no queda ovalado ni nada por el estilo del diámetro, pero como este es el apoyo del rodamiento, ¿sí? Que tiene pared fina, el rodamiento es este, a ver, lo vamos a abrir, tiene una pared fina, sí, creo que ya lo hemos mostrado en otras oportunidades. Les decía, tiene una pared fina, entonces el ajuste no es tan fuerte. Yo lo dejo apenas con un poquitito más holgado, digamos, para que en el ajuste sobre el eje, quiero decir. Acá está. Sí, es pared fina, ¿sí? Entonces como entra muy apretado en el eje, se dilata hacia afuera, y eso causa problemas, y es lo que generalmente es lo que pasa en este tipo de piezas donde se produce ese desgaste sobre el eje, ¿no? Bueno, les decía, el ajuste que le voy a dejar es apenas unas milésimas, no llega ni a una centésima, mucho menos de una centésima, pasadito de la medida, para que entre, digamos, clavadito pero suave, ¿sí? No que entre clavado, sino clavadito, que vaya a golpecito finito, ¿sí? Entonces luego, cuando está trabajando, que está en régimen de trabajo, al dilatarse se puede llegar a tomar un poquito más sobre el eje, y ahí, digamos, el ajuste correcto. Lo dejo un poquito más blando de ajuste, un poquitito, apenas. Siempre al momento de medir, uno se fija la carraca, ¿no? El sistema que tiene acá, que suena un poquito más apretadito, y permite que el micrómetro se mueva también. Si uno lo tiene muy apretado, el micrómetro no sale. Uno tiene que forzar mucho, tiene que hacer mucha fuerza para tratar de sacarlo. Bueno, el ajuste es ahí, lo llevas, lo tenés, que se escucha que está un poquito más pesado el sonido, y te permite sacar el micrómetro bien, ¿sí? Se desplaza sobre el diámetro, ¿eh? Y ahí lo tenemos con
2 décimas de milímetro, casi una centésima. Vamos a darle casi media más una centésima, más una décima. Ahí está. Para la corrección del diámetro, bueno, empleo el método del Charriot, que ya lo hemos visto varias veces. Y bueno, para la medición, como se habrán dado cuenta, lo coloqué en neutro al torno para evitar cualquier accidente, debido a que la palanca de este torno queda un poquito sobresaliente. A veces uno cuando realiza mediciones tiende a tocarla, ¿sí?, con la pierna, y uno puede provocar que se conecte el movimiento, ¿no? Así que bueno, lo vamos llevando. Acá tenemos mientras se va haciendo, que demora un poquito. Tenemos estos otros compresores, estas otras tapas de compresores. Esta es de otro cliente, no es del mismo de aquel, que nos trajo ya desarmada. Bueno, yo siempre enfatizo que esto, lo ideal es no desarmarlo debido a los sellos que tiene, pero bueno, esto ya va por otro lado, no es mi responsabilidad. Así que para el centrado, o para este trabajo, tenemos que hacer igual, tenemos que encamisar acá, hacer lo mismo que aquí el caso. La única diferencia que usamos este material de descarte que teníamos acá, que era una tuerca vieja, ¿sí? Vamos a traer la tapa mejor. Era una tapa vieja, y entonces, aprovechando los 6 agujeros que tiene acá de fijación, sacamos la medida centro a centro, colocamos esto acá, colocamos estas varillas roscadas de 1/4 de pulgada, ¿sí?, y ahí la apretamos, y ahí nos queda nuevamente para hacer el trabajo. Así que la idea ahora es centrar esto, aproximar, digamos, la medida o el centrado en el plato de 4 mordazas. Acá es aproximado a la vista. Colocar las varillas, colocar la tapa, apretar las tuercas, y luego sí centrar a través del diámetro interior. A través de ese diámetro, que vendría a ser, que es concéntrico con este diámetro acá, que uso por lo general cuando hago este tipo de trabajo, ¿sí? Ese diámetro, este apoyo de acá afuera, este borde de acá, es el que empleo comúnmente para realizar el centrado en este tipo de compresor cuando me lo traen todo armado. Así que ahí va yendo despacio, tranquilo nomás, pasada fina, ya que es la última pasada. El proceso demora un poquito, todo el trabajo, el rectificado de la parte gastada, el torneado de la camisa de acero, la colocación, y esta parte ahora, el torneado de ajuste del rodamiento, lleva más o menos unas horas 10 minutos. 1 hora 15, vamos un poquito atrasado, pero más o menos es la tendencia que lleva. Ya me queda una décima, así que sí, ando más o menos 1 hora 10, 1 hora 20. Y hacerlo, este trabajo, sin todo el cabezal, me lleva más o menos 1 hora, entre 45 y 1 hora de trabajo. Todo depende si está todo bien, si uno el ajuste lo hace correcto, pero más o menos, así que hay más o menos muy poca diferencia entre entre un centrado a través del aparatejo que me hice, esta base, que yo la muestro varias veces, es muy sencilla de hacer, no hay nada raro, se puede recontra mejorar, pero bueno, esto me facilita la tarea del centrado de este tipo de cuerpos, ¿no? Y no hay, digamos, casi diferencia, hay muy poca diferencia en minutos. Si me traen la tapa, ahora voy en el mecánico, va a cobrar también el trabajo de colocación de los sellos y demás, ¿no? Pero bueno, como les decía, esa ya no es incumbencia mía. Ahí quedó 1 décima, así que ahí vamos a tirarle 1 décima, un poquitito menos de 1 décima. Y después lo que hacemos es pulir un poco al frente, pulir un poco, por lo menos acá adelante lleva un alojamiento para seguro Seger, diámetro 35, ¿sí?
tiene unos 33 milímetros de profundidad, hay que llevarlo a diámetro 33, yo lo dejo a 32,5, perdón, a 33,5 lo dejo un poquito más gordo para que se calce bien el seguro y no quede flojo. Y de espesor lo dejo una décima más, creo que era 1,6 milímetros de espesor que hay que dejar la ranura, yo lo dejo 1,7 para, por las dudas, salvar cualquier diferencia que haya, digamos, en el largo, en el apoyo. Entonces le dejo una décima diferencia de juego en el seguro Seger. Y les decía, bueno, y esa parte, por lo menos unos 7 u 8 milímetros de la punta hasta donde va digamos unos 8 milímetros de largo, desde la punta de la camisa hacia adentro, se lo pulo para que el rodamiento entre suavecito, se acomode, se centre y después se lleve a golpecitos, ¿sí? Eso también es recomendable hacer. Así que bueno, ya terminamos este trabajo y vamos a charlar un ratito. Quizás vamos a charlar un poquito del mableteado, pero muy breve las consideraciones, muy básicas, y algunas cosas que me han preguntado en las últimas semanas sobre el tema de los extractores, de los agujeros de extracción que le hago en algunos casos a las poleas. Así que vamos a mirar un poquito de eso y quizás algunas otras cosas más. Nos vemos. Bueno, ya está listo el trabajo del compresor, vamos a seguir con otras cositas. Ahora quería charlar un ratito puntualmente con algunas cosas. Primero, siempre agradeciéndoles por estar ahí, por seguir apoyando algunos de los trabajos que publicamos, que siempre le den importancia, que siempre dejen su opinión. Eso es muy valorable de mi parte, y siempre que dejen su parecer, también su crítica o su sugerencia de cómo hacer los trabajos que a veces exponemos. Como siempre les digo, no somos un taller dedicado totalmente a la tornería, hacemos trabajos relacionados con ello, y la verdad que disfrutamos mucho de nuestro trabajo, y sobre todo, bueno, el compartir con ustedes, el que les deje alguna enseñanza chica o grande, y ustedes siempre dejando su aporte, digamos, su impronta, siempre ayudan no solamente a enriquecernos, sino a seguir creciendo y agregando cada vez algunos trabajos más, o extendernos quizás en algunas charlas. Ya veremos cómo se va a ir desarrollando con el transcurso del tiempo, pero siempre agradecidísimo a todos ustedes por estar ahí, por brindar su apoyo. Así que no encuentro, digamos, palabras para expresar un poco más allá de lo que les digo, del agradecimiento y por estar siempre ahí. Así que muchas gracias, Che, y agradezco, muchas gracias, no me sale otra cosa. Con respecto a lo que quería charlar con ustedes o compartirlo, y bueno, eran algunas de las cosas que a veces no he visto mucho, y quería dar un poquito esto es más una apreciación personal de cómo empleo la herramienta, no es una regla ni nada por el estilo. Hay varias formas a veces de emplear una herramienta correcta o incorrectamente, pero bueno, esta es mi forma de hacer, que me ha dado resultado con el tiempo, y que ha mantenido la herramienta en buen estado, que es lo importante, y ha dejado unos trabajos presentables. Como se ha dicho en otras oportunidades, cada maestro tiene su librito, su escuela, y bueno, esta es mi apreciación, y espero, bueno, que les sirva, y sobre todo para poder mejorar, o para quizás cambiar algunos aspectos, ya sean de ustedes o míos también, ¿viste? Porque uno siempre sigue aprendiendo en ese aspecto. Estos son los moleteadores. Este es un moleteador de 2 ruedas o de 2 moletas. La palabra moleteador se podría traducir como texturado duro, o textura de piedra, o superficie pedregosa. O sea, da idea a la textura rugosa que tiene que se le da por medio del torno, por medio de la aplicación de una fuerza y por deformación del material, empleando lo que son los moleteadores o moletas. Este es un moleteador doble, de 2 rueditas o de 2 moletas, de grado intermedio, ¿sí? Tenemos acá, tenemos este otro de 3 bandas, o de 3 ruedas, o de 6 moletas, que tenemos el fino, el medio, el intermedio y el grueso, ¿sí?
Este anda muy bien, lo uso, digamos, a este lo cuido un poquito más porque no solamente porque es más nuevo, sino porque deja mucho mejor presentable la superficie. A este lo empleo sobre todo para trabajos más rústicos. Sobre todo, tenés dos aplicaciones en los moleteadores. Tenés la aplicación cosmética, como le digo yo, o de agarre, que son estos tipos de terminaciones que se le da a veces a las manivelas. Por ejemplo, en este caso, este giramacho lo hicimos acá en el taller. Entonces le dimos esta textura, ¿sí? O este tipo de agarre en las puntas. Después tenemos que esto ya es de un cricket, digamos, pero también se puede apreciar el texturado o el moleteado, que eso depende, digamos, de lo que uno quiera dejarle, del grado que uno quiera dejarle. Esto se obtiene a través del moleteado en helicoide o helicoidal, ¿sí? Que es los que tenemos acá. Tenés los moleteadores rectos, ¿sí? Con las moletas rectas, que por lo general producen estrías o hacen estriados. Y este es el helicoidal, que también sirve tanto para el ajuste como para el efecto cosmético de agarre, que son este tipo de textura que se le saca. Y después tenés el ajuste, después tenés el moleteado de ajuste o de relleno. El moleteado de ajuste o de relleno es el que se emplea, por ejemplo, para cuando uno tiene un poquito pasado el diámetro, o sea, pasado porque pasa muy suave, por ejemplo, el ajuste en un rodamiento, y en el rango en el rango de más menos 1/10, 3/10, digamos, es lo que yo recomiendo levantar el diámetro cuando uno, deforma plásticamente el material dilatando o agrandando el diámetro empleando el moleteador, es más o menos en el rango entre 1 y 3/10. Más de, por ejemplo, medio milímetro que haya que levantar, no lo recomiendo. El máximo son 3/10 que uno puede que es recomendable levantar en el diámetro, ¿sí? O sea, es 1/10 y media por lado que uno puede llegar a levantar con el moleteado. No recomiendo más porque ya se produce una deformación del material que no mantiene la concentricidad que uno tiene que tener. Si es el caso, por ejemplo, de un rodamiento, de una polea, ya te queda, digamos, el diámetro ovalado, por decir de alguna forma, porque se produce una deformación plástica, ¿sí? Lo que yo comúnmente hago junto con el moleteado de fijación es complementarlo con el Loctite, ¿sí? El Loctite lo que te garantiza es en la deformación que uno hace, rellenar esos lugares deformados con el pegamento o la unión entre el material del eje y el material que se desea fijar, por ejemplo, un rodamiento. La deformación plástica es esto: tenés el material y al pasar la moleta lo que se producen son montañas, ¿sí? Porque el material va siendo levantado por las moletas, va produciéndose unas montañitas o unos relieves, ¿sí? Que esto, en mi opinión, para mi gusto, digamos, esta altura, para el caso de fijación de poleas, rodamientos o piñones, tiene que ir desde 1/10, mejor dicho 0,5 décimas de milímetro, a 1,5. Más de estos valores lo que se produce es deformaciones ya en el diámetro y no producen que queden alineados. Ahí cambié la batería, disculpen. Les decía, no produce que se queden no alineados, sino concéntrico el diámetro que uno está moleteando con respecto al resto del material, ¿sí? ¿Por qué enfatizo el tema de la deformación plástica? Porque tiene que ser una deformación. No puede haber desprendimiento de material, ¿sí? Uno cuando va pasando el moleteador no puede tener virutitas, ¿sí? Si uno está realizando un corte de material, o sea, al pasar la moleta o el moleteador se producen pequeñas chips o pequeñas, chips o virutitas que uno cuando termina la pasada le pasa el dedo sobre lo que recién termina de moletear y te queda un pequeño polvillo, unos gránulos. Estás pasando muy rápido, el moleteador tiene mucha velocidad de avance. Lo que se tiene que hacer es deformación plástica, ¿sí? El material se corre, se apila,
¿sí? Se va apilando dentro de las estrías que uno tiene el moleteador, ¿sí? Se va acumulando y luego descansa nuevamente por efecto mismo de la moleta. Si uno ve que se producen rotura de material o corte de material, es que estás haciendo el moleteado muy rápido, con mucha velocidad de plato o mucha velocidad de avance. El moleteado no lo recomiendo entre más de 150 revoluciones, ¿sí? 100, 150 para un promedio de diámetro hasta 50 milímetros está bien. Más revoluciones y ya hay a arriesgar la salud del moleteador. El avance, el máximo avance que yo he probado en el moleteador es 0,7 milímetros por revolución, o sea, vendría a ser el intermedio, el avance intermedio que tiene el torno wing. Más avance ya te produce el efecto de rotura de superficie o de corte de material, cosa que no queremos. Cuando hacemos el moleteado tenemos que recordar siempre que es deformación plástica del material. No es para nada corte ni que te queden las fisuras ni nada. Tiene que ser deformación, ¿sí? Si uno empieza a romper el material ya estás perdiendo, digamos, la concentricidad de la pasada. Ya estás rompiendo en algunas partes un poco más o cortando material, sacando para levantar. Si vos no querés que pase eso, lo que tenés que hacer son pasadas consecutivas, en un sentido y en el otro. A ver cómo lo podemos mirar. Tenemos esta pieza, queremos hacer el moleteado. Lo que tenemos que hacer es primero centrar el moleteador, igual que cualquier herramienta. Si bien todas tienen, digamos, una tolerancia, porque como ven pivotea, ¿sí? Las moletas tienen la posibilidad de pivotear, y yo no recomiendo más de menos 1 milímetro, más arriba o más abajo. Siempre lo mejor es tener centrado el eje, ¿sí? El eje que por lo general es ¿sí? O centrado a la altura, digamos, con respecto al centro del eje, ¿sí? Bueno, en ese aspecto ahí vamos a andar bien, y luego lo que tenemos que hacer es aproximar el moleteador, hacer contacto, ¿sí? Un poquito más que entre la mitad de la moleta, ¿sí? Ahí con respecto al material apoyamos la mitad de la moleta, apoyamos sobre el material en el torno, ¿no? Siempre haciendo un centro dentro de lo que se puede, que no quede muy emboladizo, ya que uno va a aplicar fuerza y uno puede llegar a tender a doblar. Siempre bien sujeto acá y bien hecho el centro acá para que resista un poquito la fuerza o la presión que vamos a aplicar. Ahora la presión es progresiva, por eso les digo, lo primero que hay que hacer es apoyar la mitad de la moleta por lo menos en el material, y ahí uno apoya las dos, en este sentido ahí, lo deja bien apoyadito, sin hacer fuerza. Empezás a darle a la rotación del plato, le das que arranque el torno y empezás a darle el avance. Cuando vos le das avance, empezás a darle avance transversal, o sea, tiene que producirse el avance longitudinal y a la vez vas dándole un poquito de avance transversal, que es lo que te va a empezar a generar el moleteado, ¿sí? Más o menos cuando llegue un poquito más pasado del ancho de la moleta, ¿sí? Quizás un poquitito más, ya ahí parás y dejás que haga la pasada, ¿sí? Cuando llega al final del moleteado, parás el avance. Por lo general lo más fácil de hacer, si no te gusta, si te queda muy pesado el destrabar el automático, venís acá y pones en neutral el avance. Como lo haces a bajas revoluciones, como les dije, máximo 100 milímetros, mejor dicho, entre 100 y 150 máximo de revoluciones de plato, va a ser un avance lento. Entonces estás dándole en un sentido, pones el neutro, cambias el sentido. Si necesitas agrandar el efecto cosmético o el efecto de agarre, o te faltó diámetro en el ajuste, cambias el sentido, que ahora el plato, el sentido de avance longitudinal va a venir para este otro lado, y nuevamente repetimos la operación, paramos, y cuando empieza a moverse para el otro lado, ahí tomamos el carro transversal y le damos un poquito más, ¿sí? Con un poquito más es lo que más o menos se precisa, pero no puede ser, por ejemplo, 2 milímetros de avance transversal.
Yo les recomiendo como máximo 7 décimas por pasada, 7 décimas por pasada, 7 décimas en un sentido, 7 décimas en el otro, si son necesarias. A veces con una sola pasada depende del ajuste que uno quiera hacer o el efecto cosmético, porque también depende de las moletas que vos tengas. Si vos querés que quede un efecto grande y grueso como este, directamente usás las moletas, más el grado de moleteado grande o grueso, ¿sí? Ahora, si vos querés hacer un ajuste, por ejemplo, de un rodamiento, y como les decía, la tolerancia más o menos que sea en el diámetro entre 1 y 3 décimas en el diámetro, es muy poquito lo que tenés que hacer de levantar de material, ¿sí? Bueno, volviendo entonces, lo que hacemos es vamos en un sentido, vamos moleteando en un sentido, ponemos el avance en neutro, cuando llegamos hasta el final de lo que necesitamos de moleteado, sin parar el avance, ¿sí? Sin parar la rotación del plato, lo que hacemos es cambiar de sentido, va a empezar a moverse el avance longitudinal y ahí le damos progresivamente hasta que más o menos se complete el ancho de la moleta y un poquito más, llegamos hasta la medida, ¿sí? Progresivamente siempre, despacio. Este moleteador, por ejemplo, ha aguantado, ya lleva casi 25 años quizás que lo vengo usando y está impecable. O sea, todavía lo sigo usando y hace poquito más de quizás 1 año y medio que lo he adquirido y lo estoy empezando a usar recién ahora para algunos trabajos que están llegando que son bastante, digamos, de más diámetro. Eso es, empleo para diámetros que superan los 50 milímetros y lo dejo para diámetros chicos o para efectos cosméticos, que se logra mucho más fácilmente que con este. Como les decía, todo depende del efecto que uno quiera lograr, pero sobre todo uno no tiene que abandonar en ningún momento cuando está haciendo el moleteado el material, ¿sí? Uno tiene que hacer siempre en contacto con el material. Cuando termina la pasada, en contacto con el material. Viene para este otro lado, no tiene que permitir que el moleteador pierda el contacto del material. Si uno pierde el contacto del material, ahí es donde se producen los desgastes o las roturas de las moletas, ¿sí? Y sobre todo, bueno, uno pierde también el hilo del trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre que uno está moleteando, volvemos a explicar, primero tiene que estar bien agarrado el plato, que esté firmemente un punto o un centro si es necesario, si es muy largo también. Se toma contacto por lo menos la mitad de la moleta con respecto al material, se empieza a hacer girar la pieza, se activa el avance longitudinal en el sentido como viniendo hacia el plato, y ahí se empieza progresivamente a darle profundidad o avance transversal. Cuando más o menos la distancia que hemos recorrido cumple el ancho de la moleta y un poquito más, ahí paramos el avance, ¿sí? Ahí paramos el avance transversal y dejamos que trabaje el moleteador. Cuando llegamos hasta el final del largo de moleteado necesario, paramos el avance, lo colocamos en neutral, dejamos que la pieza siga girando, invertimos el sentido longitudinal y ahí nuevamente en el largo que corresponde al ancho de la moleta y un poquitito más, la mitad, ¿sí? Vamos incrementando la presión del avance transversal. Y ahí, una vez que completamos esa distancia, dejamos que trabaje. Y así progresivamente hasta lograr el efecto o el ancho o el diámetro que nosotros querramos llegar. Como les decía, entre 100 y 150 RPM, revoluciones más o menos para diámetros estándar hasta 50 milímetros. Cuando tenés más diámetro de 50 milímetros, va a girar más lento y un avance más lento. Y el avance, como les decía, es el máximo que yo he empleado para el moleteador es de 0,7 milímetros por cada revolución. Un avance lento. Quizás variando un poquito más el avance, poniéndolo un poquito más rápido, un poquito más lento, se generan, digamos, distintos efectos o distintas deformaciones plásticas. Y la otra consideración, bueno, fijarse que no se produzca el corte o la rotura de material, tiene que ser deformación plástica. Y lo otro importante que me estaba olvidando, siempre lubricar. Siempre, ya sea con un pincelito, con un poquito de aceite o con una aceitera,
tirarle una gotita de aceite siempre, no solamente sobre la superficie que estamos moleteando, sino también sobre los ejes, ¿sí? Porque esto es material endurecido sobre los pernos también de acero que trabaja. Entonces siempre es bueno lubricar este elemento, ¿no? Y si en el caso de un ajuste de polea, por ejemplo, mejor dicho, no de polea, sino es un ajuste de rodamiento, complementar el ajuste con Loctite, que es lo que, digamos, te da la fijación, porque cuando uno está metiendo, por ejemplo, ya sea una polea o un piñón, lo que uno hace es aplanar, va a ir aplanando estas crestas o estas deformaciones que uno ha hecho. Entonces el Loctite se aloja entre el material que estamos colocando y el material moleteado, se aloja entre tanto. Entonces se complementa lo que se ha deformado con el faltante, ¿sí? El Loctite es lo que te, digamos, llena el faltante o la parte deformada del moleteado, ¿sí? Por eso es importante, dependiendo de lo que vamos a fijar o a dejar, digamos, fijo. Si es, por ejemplo, una polea, lo que les recomiendo sí es moleteado nomás. Un piñón puede llegar a ser moleteado y agregarle quizás un prisionero más, un prisionero cabeza cuadrada, por ejemplo, con un pequeño nidito o un pequeño orificio en el eje. Entonces uno asegura el ajuste por moleteado y la fijación mediante el prisionero. Y si es un rodamiento, no lo recomiendo, por ejemplo, en casos de esto, que es aluminio, que es un material blando, pero sí en el caso de acero, hacer un moleteado suave para no deformar o no producir que quede descentrado el diámetro que estamos moleteando con respecto del cuerpo del eje que vamos a moletear, y complementar con Loctite, ¿sí? Bueno, eso es básicamente, como les decía, una opinión de lo que ha surgido durante la experiencia que hemos aplicado dentro del taller. No es algo, digamos, a rajatabla, pero me pareció lindo compartirles un poquito el uso de este moleteador, y cuando surja oportunidad lo vamos a enseñar dentro del canal. Corté un poquito porque la cámara se calienta cuando está mucho tiempo grabando. En otro momento me han preguntado, por ejemplo, de los agujeros de extracción. Creo que fue en estos últimos videos. No tuve tiempo de contestarla, así que no recuerdo el nombre del usuario que me hizo la pregunta. Disculpen, yo lo voy a tratar de contestar, pero más o menos les quería mostrar. Estos son los medios que contamos dentro de nuestro taller. Hay más invariados de mucha mejor calidad, pero estos son los medios que nosotros contamos para extraer distintas cosas, ya sean poleas, cuerpos, etcétera, que están sobre diámetro. Esta es la típica cuña que para mí es una de las herramientas indispensables para quitar lo que sea, ya sean rodamientos, bloc de reductores y demás. Bueno, estas cuñas son, digamos, esenciales dentro de un taller. Estas son 3 que tenemos. Son 3 las que tengo de muestra, hay varias más ahí arriba. Son 3 que son, por lo general, una tiene que tener 2 parecidas y después ir complementando con angostas o más finas para ir sumando cada vez que uno va mediante el empleo de golpe y colocando entre el material a sacar. Por ejemplo, tenemos un piñón, se coloca entre el piñón y el eje la cuña y se va golpeando, ¿sí? Por ejemplo, se puede colocar ahí una y la otra atravesada, entonces uno golpeando en un sentido y golpeando en el otro, se produce por el aumento de fuerza la expulsión del piñón. Después tenemos los típicos extractores, como estos. Estos son extractores para, por lo general lo usamos para lo que son los rotores de reductores, que son un poquito más difícil acceso, ¿sí? Estos son los típicos extractores pequeños que hay comercialmente, ¿sí? Esto no es nada raro, son conocidos. Después tenemos el extractor de 3 patas. Este es un extractor que hemos hecho en el taller. Este es un poquito más, digamos, más específico para los trabajos que usamos nosotros. El extractor siempre se va apretando, se ajusta y luego se emplea un poquito de golpe en la punta para que se produzca un afloje, digamos, del material y se va apretando nuevamente la tuerca. Este es otro extractor de 3 patas también, un poquito más chico. Este es de 2 patas, ¿sí? Con medidas intercambiables que lo usamos para las poleas angostas también. Y acá tenemos lo que usamos para lo que es los tornillos de fijación.
los tornillos extractores, perdón. Este es un extractor, bueno, bastante rústico obviamente, pero es el que empleamos para cuando hacemos los agujeros de fijación. Este es otro más pequeño, que este sí empleo por lo general para todo lo que son las poleas. Vamos a mirar acá algunas poleas. Por ejemplo, estas poleas chicas, ¿sí? Esas poleas, acá. Ahí tenemos esos, son los agujeros de extracción, ¿sí? Que son justamente, se coloca este extractor, la varilla roscada, ¿sí? Se arrosca en estos dos agujeritos, las dos varillas roscadas, y luego se usa este tornillo en el medio, ¿sí? Se va aplicando un poquito de presión y se va sacando la polea sin necesidad de golpear, porque estos reductores son muy, digamos, a pesar de que son usados en ambientes bastante complicados, de mucha suciedad o quizás algunos golpes, son muy sensibles cuando uno los golpea. Entonces lo mejor es emplear un extractor, ¿sí? El extractor hace fuerza sobre el eje, o se coloca un suplemento en el eje, se puede tirar no solamente con el reductor, con el tornillo central, sino también con las varillas roscadas que colocamos a los costados, ¿sí? Apretando un poquito más las tuercas, uno va aplicando también un poco más de fuerza y se saca. No es mucha la fuerza que hay que emplear. Fíjense que el tornillo del centro es de 5/8 de pulgada, NF la rosca, cuanto más fina la rosca mejor, porque uno reparte más la fuerza, uno hace menos fuerza, son más hilos por pulgada o más hilos por milímetro que uno tiene para cinchar, ¿sí? Que cuando son menos hilos uno tiene que hacer más fuerza, digamos. Entonces de esta forma, cuantos más hilos por pulgada son, uno reparte más la fuerza y no es tanto el esfuerzo que hace el tornillo central. Y como les decía, este es un método muy sencillo de hacer para sacar estas poleas, ¿sí? Estas poleas son, digamos, no tienen un ajuste muy fuerte, también no es un ajuste, digamos, muy... como les decía, que necesitas una prensa para sacar, no, es sencillamente un ajuste fino. Esta es otra, esto es lo mismo que esto, pero en este caso también lo empleamos para los piñones como este, por ejemplo. La diferencia es que le coloco estos bulones, se los coloco, la cabeza del bulón lo que hace es colocarse entre dientes, en el espacio entre dientes, ¿sí? En el diente mejor dicho, para sacar el piñón, se coloca de esta forma y sobre el agujerito que tengo ahí, se coloca ahí el bulón. Y luego se aplica fuerza mediante una llave y se va sacando el piñón empleando justamente el entrediente, la cabeza del bulón. Después este es otro extractor que tengo, que es para este tipo de caja, ¿sí? Estas son las cajas de rodamiento que a veces vienen muy cerca de lo que vendría a ser la caja y queda muy poco espacio, digamos, para poder colocar ya sean barretas o cuñas o lo que sea. Bueno, uso esto. Voy a parar un poquito la filmación, me acomodo y les muestro. Este es otro extractor que hicimos dentro del taller, que es para sacar los rodamientos, que están muy cerca. Lo que hacemos con esto es también empleando esta base, ¿sí? Donde van colocadas estas varillas roscadas, ¿sí? Lo que hacemos es partir el cuerpo al medio. Tiene estas varillas roscadas que son de 3/8 de pulgada, ¿sí? Entonces uno mete por atrás del rodamiento, se mete el extractor, salvando el eje, ¿sí? Salvando el eje, lo volvemos a unir y cincha, como ahí ven, tiene este borde de acá o este labio, lo que hace es cinchar sobre el rodamiento, ¿sí? Va tirando desde sobre el rodamiento y no sobre la caja, que la caja es de fundición, y hay veces que es más frágil la caja que el rodamiento. Entonces uno cinchando desde la cubeta interior, aplicando sobre este labio la fuerza, es que uno va sacando, ¿sí? Nuevamente
pasamos por el eje, cerramos, apretamos las tuercas para cerrar el extractor. Colocamos el extractor de por sí, unas tuercas con una arandela y ahí sacamos el rodamiento. Este es otro extractor que hicimos en nuestro taller, que viene muy bien. Tenemos de esta medida, que es de 30 milímetros, después tenemos otro que es para ejes más finos y para espacios más chicos también, pero funciona de la misma forma, y el máximo que hemos hecho es de 8 milímetros, con varilla roscada de 1/4 que pasa por dentro. En este caso es para 30 milímetros, ¿sí? Y esta es la caja más común que desarmamos dentro del taller. Y acá tenemos los manguitos de ajuste recto, que tengo que hacer el ajuste sobre estos piñones que estamos recién mirando, ¿sí? Estos son los manguitos rectos, ¿sí? Estos son manguitos normalizados para diámetro 30 milímetros, ¿sí? Bueno, tiene también los agujeros de extracción, que por eso les recomiendo también en todas las poleas que tengan difícil acceso o que sean complicadas de colocar un extractor, sobre todo las patas de los extractores, ¿sí? Que te restan bastante lugar, y a veces no tenés lugar, sino que están muy cerca de la carcasa del motor o la carcasa del reductor con respecto al borde de la polea. Bueno, usás un extractor, ¿sí? Que ya les digo que hasta en poleas grandes como las que hicimos durante la semana pasada, que quedó en el video del sábado, empleo este extractor. O sea, y esto es varilla roscada de 1/4, un poquito menos de 6 milímetros y medio de diámetro, así que no es tan grande lo que tenemos que hacer, es sencillísimo de hacer, no hay nada raro, y sobre todo, bueno, como les digo, son digamos muy rudimentario lo que tenemos, pero bueno, la idea es dejarle una referencia para que puedan mejorarlo ustedes también. Y después me preguntaba alguien más, ¿cómo es que saco, en el caso del fresado de los tubos, acá el fresado de los dientes, cómo es que saco, cómo es que me quedan siempre, digamos, este tipo de fresado, como ven, el dentado, cómo es que logro siempre el dentado, cómo coloco la referencia? Bueno, lo importante siempre es lograr tener un plano, ¿sí? Lo que siempre les digo es, el año pasado creo que fue que más o menos les mostré, cualquier cosa dejo la referencia en alguna parte en este video, siempre es dibujar, ya sea mediante un croquisado, ¿sí? Como los que tengo acá, en el cuadernillo. Acá tengo varios croquis hechos. Esta es una foto que saqué justamente del trabajo, esto fue hecho en el 2014. Es una foto donde coloco las referencias, ¿sí? Empleando esta fresa en el árbol. Esto es la fresadora, la contrapunta, el material, el árbol portafresa, y acá está la fresa, ¿sí? Y acá anoté las referencias que tomé para realizar este trabajo. Después lo que hago, si no, es mediante el empleo de la computadora o de dibujos en croquis a escala, ¿sí? Es encontrar justamente la posición correcta para realizar el dentado, y ahí tomo la referencia, que por lo general es la altura o la distancia entre el eje, entre el centro del eje y el apartamiento o la distancia de cota para correrme con la fresa. Obviamente en que entre el dibujo y la práctica hay una distancia muy larga, pero bueno, se logra llevar, no digo por ejemplo 4,8 milímetros, pero sí 4,5, no digo 20,63, pero sí capaz 20,6 o 20,7, porque uno a veces tiene variaciones, digamos, en la referencia que uno toma en la fresadora. Y la tercera forma es siempre anotando, tomando referencias, fijándome siempre en fechas anteriores, ¿sí? qué es lo que hice anteriormente o de qué manera lo hice anteriormente, ¿sí? Acá hay uno de los datos, rodillos helicoidales, 126,5 por 400 por 12 la cantidad. Fresa con insertos, líquido refrigerante, profundidad de fresado 49,5 milímetros. La profundidad de fresado es esto, desde el punto álgido
o desde el cuadrante o el punto centro desde el material hacia abajo 49,5 milímetros. Y de ahí lo que hago es aclarar, acá por ejemplo, la profundidad del diente, cuánto fue la profundidad de lo que hice, cómo me quedó el paso entre diente y diente, qué empeine me quedó. El empeine vendría a ser la diagonal que tiene el dentado, y el largo, bueno, del material, para que tener más o menos los valores siempre, se podría decir, aproximados, porque a veces uno no va a hacer el mismo fresado o el mismo material o el mismo diámetro, pero uno tiene más o menos una clara referencia de cómo quedó para tal diámetro, qué posición tuve que llevar a la fresadora. Eso en el caso de un trabajo apurado. Ahora, si puedo tomarme un par de horas, digamos, para poder dibujar, hacer un croquisado o hacer un dibujo a escala, y empleando un pequeño recortecito de lo que vendría a ser la silueta del diente, puedo llegar a las coordenadas que necesito para luego moverme en la fresadora. Así que bueno, eso es básicamente los pasos que hago para lograr el dentado en la fresadora. Esto obviamente es porque no tengo una regla digital, no tengo una fresadora vertical. Quizás a mí en mi caso se me complica bastante más, porque tengo que, partir desde un punto que es el centro mismo, la línea, como les decía, el punto cuadrante o punto más álgido del diámetro en la fresadora, y de ahí moverme y desplazarme en la profundidad para lograr más o menos que quedan homogéneos todos los trabajos que tienen aproximadamente el mismo diámetro. Y bueno, amigos, eso fue todo lo que hoy quería compartir con ustedes. Disculpen un poquito la desprolijidad quizás de no tener organizado un poco el tema de las preguntas. Tengo que hacer en esta semana un poquito de mantenimiento en la computadora, así que quizás no pueda responder algunas preguntas, pero bueno, la idea era siempre compartir, ayudar un poquito en lo que se pueda, y bueno, siempre mejorar, tratar de mejorar, llevarles una idea de lo que más o menos manejamos dentro del taller y que les sirva a ustedes para mejorar su trabajo. Bueno, me voy despidiendo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos. Chau, chau.